Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Daniel Humberto Gil Ramírez y vamos a hablar de dos permisos ambientales de interés. El primero es el permiso de aprovechamiento forestal y posteriormente hablaremos del permiso de emisiones. Entonces, nosotros entendemos el permiso de aprovechamiento forestal básicamente como digamos, antes se concebía como unas talas, ¿cierto? Pero las talas entran a ser parte de toda una serie de etapas que se deben realizar para hacer un aprovechamiento adecuado del material vegetal en caso pues de que tengamos que hacer un aprovechamiento del mismo. Entonces, uno de los ejemplos más sencillos es en las carreteras o en las obras de construcción, cuando tenemos que retirar los árboles que estén pues, en la zona donde se va a hacer la intervención. En este caso, entonces, encontramos dos tipos de permiso de aprovechamiento forestal. El primero es el aprovechamiento forestal aislado, que se asocia, digamos, a individuos específicamente que estén en riesgo, por ejemplo, en riesgo de deslizamiento, en riesgo pues de derrumbe o que estén afectando pues las condiciones de vida digamos puede ser cerca de una edificación, cerca de una zona urbana. Y vamos a tener ya el permiso de aprovechamiento forestal de bosques naturales. Entonces, lo primero que se debe hacer es un inventario, conocer cuáles son los árboles que están localizados en esa zona. Luego, entonces, un plan, ¿cierto? Digámoslo así, de tala, ¿sí? Pero este se enmarca en que en el inventario que se haya realizado no se detecten especies vedadas, que es otro de los componentes de interés en este tipo de permisos. Resulta que hay unas especies que por sus características ecológicas estratégicas pues han sido vedadas por las autoridades y sobre estas pues la intervención debería ser mínima, ¿cierto? No se puede hacer un aprovechamiento, sino que se debe hacer un rescate y una reubicación. Entonces, hablaríamos que si contamos con especies vedadas, primero debemos solicitar un permiso de levantamiento de veda, que se lo otorga el Ministerio de Ambiente, principalmente, y luego entonces procederíamos a hacer el plan de rescate de esas especies vedadas y luego ya podemos proceder a hacer el aprovechamiento de las especies que vamos a utilizar. Entonces viene el tema de la tala con unas medidas técnicas especiales y posteriormente entonces ya viene el aprovechamiento en sí, es decir, que todos los residuos, lo que digamos, antes entenderíamos como residuos, ahora vamos a hacer unos procesos para su utilización, especialmente de la madera. Entonces, con la madera se pueden generar pues, obras de tipo de carpintería o se pueden hacer donaciones, otro tipo de tratamientos que nos lleven a poder utilizar ese recurso maderable y ya posteriormente entonces tendríamos residuos vegetales que se deben disponer de forma adecuada. Entonces, por eso digamos que ya no hablamos solamente de la tala, sino que hablamos de todas unas fases que nos llevan pues, a hacer un uso responsable de este tipo de recursos. Vamos a hablar del permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas. Entonces, encontramos que hay emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones de gases que son prioritarios para la salud y emisiones pues, de material particulado. Entonces, cuando nosotros tenemos actividades que generen emisión de humos, gases, vapores, polvos y partículas, debe en fuentes fijas, es decir,
distintas a las fuentes móviles como son los vehículos, los automotores o los barcos e incluso los aviones, pues las fuentes fijas están en un punto geográfico específico. Esto lo vemos mucho en las industrias de alimentos, todo lo que tiene que ver con calderas en procesos industriales, van a tener emisiones y esas emisiones deben estar dentro de unos límites específicos y se les debe dar un manejo mediante diferentes medidas como las chimeneas, ¿cierto? Para poder garantizar que el aporte que se hace, por ejemplo, de gases de efecto invernadero a la atmósfera sea el mínimo. Entonces aquí hablamos pues de por ejemplo, actividades como la incineración de residuos, los sitios donde se hace la incineración pues, de las personas que han fallecido, las operaciones de hornos, las calderas, como ya mencioné, y todas deben implementar unas medidas de manejo, por ejemplo, los ciclones, que son esos dispositivos que se colocan encima pues, del punto de emisión y que permiten capturar las partículas, el material particulado, para reducir la cantidad pues, de estos materiales que se emiten a la atmósfera. En este caso, pues finalizaríamos el tema de permisos ambientales. Muchas gracias.